Soy Manuel Piñar, miembro de la Asociación de Vecinos de San Josep, asociación de vecinos que viene desarrollando su trabajo en esta ciudad desde el año 1970, en donde, tras muchas dificultades, fue legalizada en una época en donde era difícil, pues según para qué entidades, entrar dentro de lo que era el sistema, ¿no? Yo nací en el año 1948 en Granada, llegué a Hospitalet en el año 73, fue a partir del 74 cuando conocí, entré en contacto con el movimiento vecinal que ya funcionaba en esta ciudad, concretamente dentro de lo que es la Asociación de Vecinos. Y lo que yo voy a contar es un poco la experiencia dentro de esta entidad, cómo hemos ido afrontando los distintos tiempos que nos ha tocado vivir. Tiempos que hay que reconocer que no eran fáciles, en donde cualquier reivindicación entrañaba un riesgo de represión bastante amplio. Dentro de eso tenemos varias movidas. La primera que yo recuerdo fue precisamente el tema de la falta de equipamientos dentro del barrio, lo cual movilizó a bastante vecindario. Entre esos equipamientos se reivindicaban colegios. Tanto es así que es el único barrio de Hospitalet que tiene la escolarización 100% de titularidad pública, es decir, no existe la escuela privada dentro del barrio. Fruto de esa reivindicación y yo creo que esa toma de conciencia de los propios vecinos de apostar por un modelo de escuela pública, de calidad, laica, etcétera, etcétera, ya en un tiempo bastante pasado, ¿no? Otra grande reivindicación fue que el barrio estaba atravesado por el canal de la Infanta, canal que en su día era un canal de riego y que tenía su función, de que con la especulación urbanística se fue cortando esa función y que se convirtió en una auténtica cloaca al aire libre, ¿no? Lo cual entrañaba una cantidad de molestia a todo el vecindario. La reivindicación de que lo cubrieran, como en aquella época las cosas costaban mucho trabajo, al final se consiguió tras, manifestaciones y demás. Otra gran lucha de la entidad en sí fue la erradicación de la farga. La farga era una fundición de hierro que había quedado en su día, estaba aislada, estaba en campo abierto, pero que después, con la especulación urbanística, se había quedado enclavada prácticamente en el centro de la ciudad de Hospitalet, y que estaba acarreando grandes molestias sobre todo de tipo de contaminación, ¿no? Y bueno, desde el año 70 que se legalizó la asociación, venían reivindicando primero el que dejara de contaminar, que se hicieran mejoras en los filtros de salida de humos, lo cual significaba un coste excesivo para la empresa. Preferían ir, y luego al final la reivindicación ya era el erradicar la fábrica de ese lugar, ¿no? Fue una lucha muy larga, muy dura, y que costó muchas movilizaciones, y ya en el 79-80 fue cuando cometieron el gran error de reprimir las reivindicaciones del barrio. Se hacían una serie de manifestaciones diarias a las cuales venían acudiendo aproximadamente 200 personas, y como se hacían en este tiempo que da gusto de pasear y demás, acudían muy pacíficamente las mamás con los cochecitos, etcétera, etcétera, y dábamos una vuelta alrededor de la farga gritando su cierre y la reivindicación. Y un buen día, en una de estas manifestaciones, nos encontramos en que se habían desplegado una serie de antidisturbios, que por cierto después supimos que venían desde Valladolid, es decir, que no eran ni siquiera de por aquí, y que, en fin, con una bestialidad enorme y con una brutalidad a la que no estábamos muy acostumbrados, cargaron contra los manifestantes, y aquello
todo el barrio tuvo una reacción momentánea, es decir, que los que nunca habían acudido a las manifestaciones, en el momento en que cargaron contra sus vecinos, se pusieron automáticamente de nuestra parte y la pelea, porque fue una auténtica pelea, duró hasta la madrugada, hasta las 2 o las 3 de la madrugada, en donde fue la policía quien se retiró. Falta de munición y de pelotas, se retiró dentro de lo que es la instalación, ¿no? Es decir, que fue en fin, algo bestial. Decir que se tiró agua hirviendo desde las calles tercias, lo que es Avenida Josep Tarradellas, que es amplia, sí que lo dominaba la policía, pero las calles adyacentes no eran de los vecinos. En esas calles no podían entrar. Se cuentan cantidad de anécdotas en donde concretamente a un chaval que no tenía nada que hacer, pues, o sea, que no tenía ningún tipo de vinculación con lo que se estaba haciendo, la policía lo aplastó literalmente, lo molió a palos. Hubo incendio en pisos, cristales rotos, es decir, se desmadraron de tal forma y aquello fue, yo creo que el principio del fin de la Farga en la ciudad de Hospitalet. A partir de ahí yo creo que se tomó una conciencia de que algo no se estaba haciendo bien, y concretamente a los días posteriores las cosas comenzaron a cambiar. Las manifestaciones fueron mucho más amplias y concretamente la manifestación más numerosa que yo recuerdo aquí en la ciudad de Hospitalet se hizo una semana después en la plaza del Ayuntamiento, con este motivo. Ya era un poco la reacción a esa brutalidad policial que se nos había demostrado. Esta ya fue quizá la anécdota. La lucha, ya digo, fue muy larga, fue muy dura, y yo creo que ahí aguzamos todos un poco el ingenio de cómo hacer las reivindicaciones. Desde la primera a la que yo asistí de una forma casi casual, en donde desde el balcón de casa vi un pequeño grupito en la calle Isabel la Católica, rodeado por fuerzas de seguridad, Guardia Civil incluida, y yo bajé, me uní a ese grupo de una forma pues casi chafardera, ¿no? En plan de casi de ver qué era lo que se estaba ocurriendo. Con el tiempo descubrí que aquello era un simple señuelo para que otros grupos hicieran pintada alrededor de la fábrica, diciendo Farga asesina, que el aire contamina, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, poco a poco, con los ayuntamientos democráticos, hubo un momento en que muchas de las personas que estaban participando y trabajando en las asociaciones vecinales pasaron a formar parte de esos propios ayuntamientos. En concreto, pues, a nivel de la ciudad de Hospitalet, desde el primer alcalde democrático, el señor Juan Ignacio Pujanas, una serie de regidores como Ángel Aguer, Amadeo Joan, una serie de tal, salieron del movimiento vecinal, ¿no? A partir de ahí hubo una reflexión de que, bueno, quizá el movimiento vecinal había cumplido su misión, ya que ahora era el pueblo el que estaba representado en los ayuntamientos, y por tanto pues, teníamos que de alguna manera reconvertir la actividad de las asociaciones, ¿no? Es curioso ese debate en que entramos, en la que algunos manteníamos que precisamente por eso ahora eran más necesarias que nunca, porque ahora teníamos ayuntamientos democráticos, teníamos una labor por hacer y teníamos dos funciones esenciales que cumplir. Por una parte, apoyar esa democracia que se había instalado en los ayuntamientos, pero por otra parte, exigirles que efectivamente fueran demócratas y representativos del pueblo. Creo que al final el tiempo, sobre todo, ha demostrado que llevábamos razón los que defendíamos la segunda opción, la que eran más necesarias que nunca, y al día de hoy pues así lo estamos demostrando. Yo dejaría algo bien claro, ¿no? Y es que en un principio las asociaciones de vecinos fueron toda una escuela de participación y de democracia. Eran quizás los únicos sitios en donde se podía participar libremente de una forma asamblearia, donde todo el mundo podía exponer
criterio y sus visiones, pero sobre todo era un laboratorio experimental para la propia democracia. El ansia de libertad en aquellos momentos estaba bastante coartada por el tipo de régimen que se vivía en el país, y allí comenzamos a aprender muchas cosas. Hay que destacar que concretamente de la Asociación de Vecinos de Sant Josep han salido pues cantidad de cosas. De allí se hizo, y aún en plan de anécdota, decir que conservamos la primera pizarra de la escuela de adultos. Fue en el local donde se dieron las primeras clases de la escuela para adultos. Después, al final, la reivindicación hizo que fuera la administración quien organizara el tema de escuelas para adultos. Pero bueno, decir que fuimos nosotros predicando un poco con el ejemplo los primeros en dar ese primer paso y crear esa escuela de adultos. De allí salieron los primeros grupos de donas, concretamente creo que fue en el 74, 76 aproximadamente. El movimiento feminista estaba muy en auge y bueno, una manera de expresarse pues era dentro de las propias asociaciones, y además reivindicando temas propios del movimiento feminista, ¿no? Se reivindicaba el derecho al aborto, el derecho a la libertad sexual, en fin, una serie de cosas que en todo caso la compañera podrá ir contando alguna anécdota, ¿no? Decir que de allí han salido y salió el primer movimiento Ocupa que hubo en Hospitalet, salió concretamente de esta asociación de vecinos, como un grupo de jóvenes espontáneos, en donde, pues lógicamente, en el local empezaron a organizarse para empezar a hacer actividades. De allí salió el primer splay que tuvimos en el barrio, que nada tenía que ver con la administración en sí, ¿no? Sino que de una forma espontánea. De allí salió la guardería. La guardería Garabato salió de la propia asociación de vecinos. Además recuerdo que la reivindicación del local fue, pues, como mínimo digno de una película de Gila, ¿no? Porque el alcalde Perelló, que estaba en aquellos momentos, se escapaba por una puerta del ayuntamiento cuando nosotros entrábamos por la otra. En fin, había como una especie de juego de ratón y el gato, porque claro, no había manera de cogerlo y sentarnos para hablar del tema. Al final, y a esto hay que decirlo así, que fue un local de su propia propiedad el que se dio para instalar la guardería, ¿no? Quizá un poco por aburrimiento y por quitársenos de encima, dijo: ahí tenéis, apañaros como podáis, y así se organizó la guardería, que hoy es una cooperativa de trabajadoras, ¿no? De allí, como asociación de vecinos, en fin, han ido saliendo una serie de entidades que hoy están de alguna forma funcionando, y que nos sentimos muy orgullosos de que esto haya sido así, ¿no? De que haber sido esta caldera, este caldo de cultivo para continuar haciendo cosas y reivindicación en nuestra ciudad. Hoy, lógicamente, los tiempos han cambiado, no solamente se reivindica en la calle, sino que también hay que tener en cuenta que las reivindicaciones hoy se hacen más en los despachos, son por una parte más civilizadas, pero por otra parte quizás más difíciles de alcanzar. Hoy no solamente hemos de convencer a los políticos, sino que además hemos de pelearnos con los técnicos. Y lógicamente en el terreno técnico ellos nos superan, ¿no? De ahí que la reivindicación hoy sea dura, sea difícil también, aunque de otra forma, ¿no? Lo que sí que nos caracteriza es que a nosotros siempre nos queda la calle, nos queda el megáfono, la pancarta y el tomar la calle, aunque cada día nos tenemos que cargar mucho más de argumentos para hacer este tipo de acción, ya que los despachos están abiertos, el diálogo siempre ha de ser fluido, hemos de ser civilizados, hemos de tal.
Y ya digo, en ese panorama nos cuesta mucho movernos debido a esas dificultades, sobre todo al enfrentarnos de tipo técnico. Decir que también una de las reivindicaciones que como asociación de vecinos es digna de destacar fue el soterramiento del carrilet. El carrilet atravesaba toda nuestra ciudad. La despreocupación de la administración por este medio de transporte era notoria. Dos pasos peatonales que atravesaban la vía estaban totalmente descuidados, así como cualquier tipo de barrera que impidiera que críos pudieran cruzar la vía. De ahí que se venían produciendo una serie de desgraciados accidentes que costaron bastantes vidas, ¿no? Una de las reivindicaciones fuertes fue precisamente esa, y ahí hubo que actuar, pero además de una forma muy contundente, ¿no? Ya que los medios de transporte, concretamente el carrilet y tal, todo esto dependía de Madrid en aquellos momentos y era difícil cualquier tipo de diálogo. La única forma de presionar era pues, hacer que ese medio de comunicación no funcionara, para lo cual hubo que cortar muchas veces la propia circulación y en fin, y hacer una serie de acciones que bueno, fueron contundentes. El resultado, hay que decirlo, también fue contundente. Está soterrado, hoy es avenida del Carrilet, lo que antes era una vía de tren que separaba la ciudad. Bueno, la estrategia era un poco el producto casi del momento, ¿no? A ver, la forma de funcionar de una asociación de vecinos es de tipo asambleario, es decir, en donde se convocan a los vecinos para un problema concreto, cada uno expone su visión y sus argumentos e incluso su propia estrategia, ¿no? Y de ahí se va haciendo un poco el resumen y de una forma mayoritaria se hacen las acciones y se cogen las estrategias que se han propuesto. Y hoy seguimos funcionando exactamente igual. En aquel momento había una participación muy amplia, era fácil, los problemas eran muy tangibles, por tanto la gente lo tenía más claro. Hoy los problemas, muchos de ellos no dependen ni siquiera del municipio, sino que muchos de los problemas que nos afectan día a día incluso vienen con directrices de la Unión Europea, lo cual nos queda muy lejos, ¿no? De ahí que nosotros como movimiento vecinal tengamos que continuamente ir adaptándonos a las propias circunstancias, de ahí que se haya creado una federación de asociaciones de vecinos, de ahí que se haya creado una confederación a nivel de Cataluña y una confederación a nivel estatal que a su vez está ligada con otra serie de movimientos vecinales del resto de Europa, ¿no? Por tanto, ya digo, es difícil. Es difícil, los problemas de tipo municipal son relativamente fáciles abordarlos, puesto que la administración competente, en este caso la tenemos relativamente cercana. Una de las campañas que se hicieron de forma unitaria a nivel de Cataluña fue la campaña, lo que nosotros llamábamos la guerra del agua. La guerra del agua que duró pues, para la ciudad de Hospitalet nada más y nada menos que 11 años, ¿no? Pero que hay que decir que la consideramos un verdadero éxito, ya que fuimos capaces, el movimiento vecinal, de derogar dos leyes del Parlamento de Cataluña, todo un acuerdo del Parlament y del Gobierno de la Generalitat, que estaba mayoritariamente apoyado por todos los partidos políticos y que nosotros como movimiento vecinal tuvimos la fuerza de todo eso hacerlo retroceder y hacer que se hiciera una ley nueva con unos criterios en los cuales nosotros habíamos participado. Y esto no, a ver, es cierto, la guerra del agua empezó en Hospitalet, concretamente aquí en Belvixer, y se acabó en Hospitalet, concretamente en Sant Josep, ¿no? Y ya digo, duró 11 años, ¿no? Y durante esos 11 años tuvimos un poco de todo, ¿no? Tuvimos pues represión, coacción, pero fueron 11 años en los cuales estuvimos en insumisión fiscal y al final la cosa pues salió bastante positiva.
un ejemplo de cómo de una forma unitaria se pueden llegar a los estamentos más altos, sea como sea, y cómo el movimiento vecinal hoy tiene que estar organizado de una forma bastante amplia, ¿no? Y bastante coherente para poder llegar a los distintos estamentos, ¿no? En ese momento para nosotros supuso como una especie de bajón, ¿no? de espacio ahí en donde, bueno, muy bien, no sabíamos cuál era nuestro papel, cuál era, como he dicho antes, al final se llegó a la conclusión de que si no existieran las asociaciones de vecinos habría que crearlas, ¿no? Por tanto, hay que funcionar. Eso sí, adaptando toda la organización a los tiempos actuales, ¿no? Y prueba de ello es un poquitín como de alguna forma vamos adaptándonos a cómo los problemas van evolucionando, la sociedad va evolucionando y nosotros hemos de ir adaptándonos a esa sociedad. Concretamente, si a mí hace, pues no sé, unos 20 años o 25 me hubieran dicho alguien de que yo iba a estar preocupado por el entorno más o menos ecológico, pues me hubiera reído sencillamente, ¿no? Hoy, sin embargo, es uno de los problemas que desde el propio movimiento vecinal estamos abordando. Si alguien me hubiera dicho que el movimiento vecinal sería capaz de construir pisos de protección oficial para gente joven, yo me hubiera puesto las manos en la cabeza y hubiera dicho que eso era imposible, ¿no? Que para eso tenemos las administraciones. Pues sí, hoy somos capaces de... concretamente ahora en el mes de junio se entregan 60 viviendas en la Plaza de Europa construidas por el movimiento vecinal para la gente joven, ¿no? Es decir que, vale, nos estamos adaptando, estamos viendo, como se suele decir el refrán aquel, de que a Dios rogando y con el mazo dando. Estamos por una parte exigiendo a las administraciones que cumplan con su deber, que para eso lo tienen, la obligación y los recursos de promover vivienda de protección oficial, pero nosotros estamos predicando un poco con el ejemplo de cómo, sin ánimo de lucro, sin ánimo de especulación, se puede ir creando ese tipo de vivienda en régimen de cooperativa, ¿no? Es decir, que estamos impulsando las cooperativas de gente joven que tiene necesidad de una vivienda y se la construyen a sí mismos. Es decir, que yo creo que hay que un poco ir adaptándose a todo esto. Ahora estamos viendo cómo abordamos el tema de ley de dependencia y cómo abordamos el tema de servicios sociales, sin excluir de que la administración es la responsable y es la que tiene los recursos y ha de poner los medios para que se atiendan todos los casos y todas las necesidades. Nosotros, por nuestra parte, estamos generando dinero y recursos para poder nosotros, desde nuestro propio movimiento vecinal, dar cierto tipo de servicios. Y de ahí, pues, no sé, a gestionar residencias de la tercera edad o a tener un comedor de tipo social o a tener una asistencia a domicilio a nuestros vecinos, pues es lo que estamos intentando hacer. Y eso demuestra que nos estamos adaptando a las necesidades que tienen los tiempos. Y estamos, por una parte, demostrando nuestra propia capacidad de dar determinado tipo de servicio al vecindario, pero por otra parte estamos demostrando a la administración el derroche de presupuesto y el derroche de recursos económicos que entre otras cosas salen del bolsillo de todos los ciudadanos y de que las cosas se pueden hacer con menos dinero y bastante mejor. Es una manera de reivindicar y de adaptarse a los nuevos tiempos. Personalmente entiendo que muchas de las cosas que hoy se vienen haciendo y vienen haciendo los propios y asumiendo los propios ayuntamientos democráticos, fuimos un poco las asociaciones de vecinos las que comenzamos a poner las bases para que esto se hiciera. Yo recuerdo cuando había problemas de falta de plazas escolares, no en el barrio, sino prácticamente en toda la ciudad, pero en el barrio de San Josep, pues de una forma muy flagrante. Las matrículas participábamos en la matriculación como asociación de vecinos. Éramos nosotros de alguna manera quienes planificábamos el futuro de los colegios y cómo se iban a matricular y en qué colegio iban a entrar
y hacíamos un poco el planning de las plazas escolares. Era una manera de reivindicar, por una parte, la necesidad, pero por otra parte también una cierta capacidad de administrar la miseria, es decir, lo que había, ¿no? Y eso nos daba un cierto prestigio dentro de lo que era el barrio y dentro de lo que eran los propios padres y madres, ¿no? Por tanto, cuando los convocábamos para reivindicar un colegio, pues estaban con nosotros de forma total y absoluta, ¿no? Así se reivindicó el Joan Maragall, se reivindicó el Muntanya, el Pausán, en fin, el Josep Llanet, una serie de colegios que se hicieron en el barrio, todos de titularidad pública, ¿no? Y, lógicamente, nosotros colaborábamos a que esos colegios funcionaran y lo hicieran bien. Decir que la situación en aquellos momentos no era fácil, pues es un poco volver a reiterar lo obvio, ¿no? La situación llegaba a tal extremo que para hacer una reunión con los padres teníamos que pedir un permiso especial al gobierno civil, ¿no? Y si, lógicamente, decir de qué íbamos a hablar y de qué costaba la actividad, y si se nos denegaba y de alguna manera queríamos mantener esa reunión, nos arriesgábamos a que, bueno, alguna vez hemos estado en la asociación, todos los miembros de la Junta tirados en el suelo, con las manos puestas en la cabeza y una metralleta de la Guardia Civil puesta en la espalda, ¿no? Es decir, que la situación era, por una parte, difícil, pero también, por otra parte, también teníamos un apoyo enorme por parte de toda la población, ¿no? Decir que nuestro paso por comisaría, por los hechos más insignificantes, pues era bastante frecuente, tener que ir a hacer cierto tipo de declaraciones de cómo y de qué manera. Decir que a uno de los compañeros, cuando participábamos en una huelga general, lo detuvieron y le acusaron de que intentaba abrir un mercado. El hombre se pasó toda la noche explicando de que él no pretendía abrir el mercado, pero por no declarar lo que realmente estaba haciendo, que era hacer de piquete en la huelga, no se atrevía a dar una explicación clara hasta que por fin le dijo, no, ya no, que yo lo que estoy haciendo es poniendo silicona para que no entre y no abra nadie, ¿no? Pero bueno, de momento le amenazaron, no llegaron a la agresión física, pero sí que pasó un mal momento, ¿no? En otros momentos, pues, reivindicábamos transporte. Hubo una huelga en donde a nosotros, como entidad, se nos encomendó de que el carrilet, que en ese momento, perdón, el metro de la línea 1, que en ese momento llegaba solamente hasta Avenida Carrilet, pues lo paráramos. Y sí, nos dieron muchas instrucciones de cómo hacer parar un metro. La verdad es que a la hora, después de estar dentro de la cabina del conductor, a la hora de la verdad, el método no supimos encontrarlo y el compañero que le tocó se sacó el martillo, rompió todo cuanto encontró y creo que bueno, tuvieron que sacarlo con grúa a aquel metro. Efectivamente, el metro no funcionó, era nuestra misión y así la cumplimos, ¿no? Decir que el movimiento vecinal, de una u otra forma, hemos estado durante todo el tiempo implicados en todo lo que ha supuesto la sociedad y el avance de esa sociedad hacia la libertad y la democracia. Y una vez más, siendo escuela de participación y de que los vecinos y las vecinas pudieran estar pues ejerciendo su derecho a expresar y a opinar.